Gloria sea al Señor Jesús. Tomen sus Biblias y vayan juntamente conmigo a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, mis amados hermanos. El versículo 1. Hermano Michael, por favor, léanos Gálatas capítulo 6, versículo 1. Amén. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Déjalo hasta ahí, hermano. Amén, gracias. Hay un tema que hemos venido desarrollando ya desde hace unos domingos atrás. ¿Cuál es el tema? ¿Quién se acuerda del tema? Que estamos ya por terminar casi. ¿Cuál es? No, conducta no. Dígalo fuerte, ¿qué? La disciplina eclesiástica. ¿Sí se acuerdan o ya se los olvidó, mis amados hermanos? ¿La qué? Dígalo toda la iglesia. ¿La qué? La disciplina eclesiástica. ¿Qué es la disciplina eclesiástica? Esta es la sexta parte. Hoy vamos a ver la sexta parte y el próximo domingo, si Dios nos permite, terminaremos el ciclo de esta enseñanza. Disciplina eclesiástica es esta parte. ¿Qué es la disciplina eclesiástica? Son todos los lineamientos y el reglamento que tenemos como cuerpo de Cristo. Los lineamientos, deberes, responsabilidades que tenemos como cuerpo de Cristo, como un cuerpo en Cristo. Así como todas las instituciones, cada ente, cada empresa, cada negocio tiene unos reglamentos, unas normas, unas reglas de juego, por decirlo de alguna manera, la iglesia cristiana también tiene unos reglamentos, también tiene unas conductas de fe, también tiene unas corresponsabilidades con Dios, pero también entre nosotros como iglesia. ¿Quién se acuerda cuáles reglamentos o qué cosas hemos visto en el desarrollo de estos temas? La primera Uno de los deberes, ¿cierto? Congregarse. Eso es una responsabilidad de cada cristiano. Congregarse. ¿Qué más? El amor entre unos con otros es importantísimo. ¿Qué más? ¿Qué se acuerdan? ¿Ah? No, el amor infiere todas esas cosas. ¿Qué responsabilidades tenemos? Acuérdense que yo enseñé que había que preservar la palabra. Perseverar en el Evangelio. Perseverar en el Evangelio. Preservar el mensaje de Cristo. Apoyar y extender ese mensaje hacia otros. Seguir al líder cuando el líder es una persona que realmente está haciendo las cosas y está enseñando la palabra como lo dice la Escritura. ¿Lo dice o no lo dice así? Lo hemos visto en estos días. Ahora bien, el tema que nos atañe hoy, o que hoy nos corresponde, dentro de la disciplina eclesiástica, es la resolución de conflictos. ¿La qué? La resolución de conflictos. Están todos como regañados. La resolución de conflictos, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor. ¿Qué entendemos por resolución de conflictos? Arreglar los problemas. ¿Arreglar los problemas en dónde? Dentro de la iglesia. Dentro de la congregación. ¿Qué sabemos? ¿Cómo se deben arreglar los conflictos? Hablando. ¿Pero qué parámetros hay? ¿Cuáles son los parámetros bíblicos? ¿Ah? Los 5 bíblicos. Administrando los 5 ministerios, no señor. Hay unos conductos y unos reglamentos que la Biblia estipula para que nosotros como congregación y como iglesia y como cuerpo del Señor podamos resolver nuestras diferencias, nuestros conflictos. Ay, pastor, es que en la iglesia hay conflictos. Claro, porque la iglesia no está llena de hombres perfectos. Perdón, somos todos imperfectos. Todos cometemos errores y muchas veces dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo de Cristo, hay problemas, hay situaciones difíciles, hay peleas. El mismo apóstol Pablo decía, he escuchado que entre ustedes hay peleas y disensiones y en parte lo creo. ¿Por qué lo creía? Porque él conocía cómo eran los corintios y sabía que habían hermanos que eran difíciles.
y que tenían un carácter fuerte. En nuestras congregaciones tenemos hermanos con carácter fuerte, otros con un carácter muy pasivo, otros con un carácter muy noble, otros con un carácter indeciso, otros con un carácter voluble. ¿Qué quiere decir voluble? Explosivo. Que cambia. ¿Doble ánimo? De doble ánimo. Que un bipolar, exacto. Tremendo. ¿Sí? Y de eso sí que hay bipolares. Gloria sea el Señor Jesús. Ahora bien, Gálatas capítulo 6, mis amados hermanos. En el versículo número 1, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Vístanse pues como qué. Léanlo, ¿como qué? ¿No tiene la Biblia? No, perdón. Vamos más arribita. Esta es la siguiente cita. Hermanos, si alguno fuere ¿qué? Sorprendido en alguna ¿qué? Falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ojo a esto, mis amados hermanos. Yo soy consciente de que todos nosotros como seres humanos a diario cometemos muchas fallas y errores. Y hay veces cometemos faltas y errores que nadie se entera. Y como nadie se entera, pensamos que podemos seguir así. Y eso no es así porque primeramente Dios nos está viendo. Pero muchas veces esas faltas, esas fallas, esos pecados, esos errores son tan evidentes que la misma iglesia se da cuenta. Los mismos hermanos se dan cuenta. Y aquí dice, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Dígalo fuerte, ¿qué deben hacer? Restaurarle. ¿Cómo deben restaurarlo? Con un espíritu ¿de qué? De mansedumbre. ¿Cierto? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ojo a esto. El problema en muchos lugares es que cuando un hermano falla, en vez de recibir el apoyo de sus amados hermanos, de sus pastores, de sus líderes, para poder restaurarle, para poder reencaminarlo en el camino de Cristo, lo que hacen muchas veces es que al caído caerle, señalarlo, vituperarlo, hablar a sus espaldas, murmurar de él con la iglesia, desecharlo, alejarlo, juzgarlo. Pero dice eso la Escritura. Esa es la actitud que debemos tener. Cuando un hermano o una hermana en medio de la congregación, póngale cuidado, cuando un hermano o una hermana en medio de la congregación ven una situación de estas y en vez de hacer lo que dice la Escritura, empieza a murmurar, a señalar, a criticar, a denigrar, a hacer muchas cosas contrarias a las Escrituras, demuestra en esa sola actitud que no es una persona espiritual ni madura. Porque aquí la Escritura dice que cuando esto pase, dice, ustedes que son ¿qué? Dígalo fuerte, ¿ustedes que son qué? Espirituales. ¿Qué es una persona espiritual? ¿La que ora mucho? No. ¿La que ayuna mucho? No. ¿La que está metida en la iglesia todos los días? ¿La que se ha leído la Biblia 7 veces de pasta a pasta? Porque el problema es que muchos creen que la persona espiritual es la que hace estas cosas. Muchos se creen espirituales porque dicen, yo ayuno 3 veces a la semana. No, yo oro más que los demás. No, yo ni duermo de la oración que hago. Eso es vanagloria. Vanagloria. Muy activo. ¿Cierto? También, pues. No, es que yo hago buenas obras. Yo hago esto, yo hago aquello. Yo, mejor dicho, soy el primero en llegar a la iglesia y el último en irme. Otros dirán en sus congregaciones, ¿no? No, es que yo soy el que más diezmo y apoyo en todo. Y se creen espirituales por eso. Y todas y cada una de estas cosas que yo ya les he mencionado, oración, ayuno, estudio de la palabra y las buenas obras, hacen parte de sus deberes y responsabilidades como cristianos. Esto no es si usted lo quiere hacer o no. Usted dice que es cristiano, hágalo. ¿Cierto? Hágalo. Y no se van a gloriar ni le está diciendo a todo el mundo lo que usted hace. Porque la misma Escritura, el mismo Señor dice que lo que usted y yo hagamos, ¿en dónde? En secreto. ¿El Señor lo qué?
recompensará en público. Por eso claramente advierte, y ustedes no sean como los hipócritas. ¿Cierto? Que ahora, que los vean, que los reconozcan, que los alaben, que hacen sonar trompeta delante de ellos. No sean como ellos. Lo que tú vayas a hacer para Dios, hazlo en secreto, que el Señor lo recompensará en público. Y cuando pasan estas situaciones difíciles, donde un hermano o una hermana es sorprendido en alguna falta, generalmente la iglesia, en vez de ser el medio o el ente a través del cual esa persona sea restaurada, sea dignificada, es el ente a través del cual la persona es vituperada, es humillada y es pisoteada. ¿Llamaremos a esto iglesia del Señor? ¿Podemos llamar a esto iglesia del Señor? En este solo versículo, el apóstol Pablo nos dice lo primero. Si alguno se es sorprendido en falla, en error, en pecado, ustedes, que son ¿qué? Espirituales. Así que les voy a dar el primer consejo. Si usted en su corazón sabe que todavía no es muy espiritual y que todavía le falta mucho por crecer en el Señor, no trate de meterse a arreglarle la vida a otro cuando usted no ha sido capaz de arreglar la propia. Y suena duro, pero déjele esa responsabilidad o esa tarea a los hermanos dentro de la iglesia que ciertamente sí son espirituales y que por evidencia misma de la iglesia y por evidencia misma de su vida pueden aconsejar y restaurar. Porque el propósito de Dios no es que menospreciemos ni saquemos a nadie, sino restauremos. Señor. Pastor, el solo hecho de que nosotros como personas ya maduras y haber vivido suficientes cosas nos da la capacidad de poder influir a las personas que están pasando por cierto proceso. Y eso a la larga viene siendo el proceso que debemos tener todos los cristianos, ir madurando conforme a los conocimientos y reglamentos bíblicos, alineando nuestra vida a lo que está escrito. Y de esa manera podemos comenzar a ayudar a las demás personas. Amén. Así es. Usted ha hecho una gran verdad y es algo que siempre se repite en la iglesia. ¿Cómo debemos comportarnos nosotros como iglesia? Bajo los lineamientos que están en la Escritura. ¿Por qué bajo los lineamientos que están en la Escritura? Porque usted y yo profesamos ser cristianos. Si usted y yo no profesáramos ser cristianos, pues la palabra de Dios no nos afectaría. Viviríamos nuestra vida según nuestras reglas o según las reglas de otros, pero no bajo la Escritura. El problema es que cuando usted y yo decimos ser cristianos y decimos que esta es nuestra fe y que esto es lo que nosotros entendemos como nuestra espiritualidad, entonces debemos someternos a los reglamentos que están en la Escritura. Por eso Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Entonces un verdadero cristiano debe profundizar y someter toda su vida, no a su criterio, no a su pensamiento, no a lo que él crea, otros crean, sino a lo que la Escritura enseña. Pero la Escritura no solamente dice, ustedes que son espirituales restauren, sino también dice bajo qué actitud debemos restaurar al hermano y a la hermana. ¿Bajo un espíritu de qué? Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Bueno, por ahí va. Una palabra más clara, mansedumbre. ¿Cómo? Dígalo fuerte, hermano. Con humildad. Con humildad. Porque algunos tienen la manera de ayudar a restaurar a los hermanos y a las hermanas. Pero cuando van a ejercer ese proceso de restauración, lo hacen con altivez, pensando y dándole a entender al hermano y a la hermana que ellos son superiores a él. No, pero usted cómo fue capaz de caer en eso. Decía mi mamá, pastor, qué pena. Mi mamá era una persona que lleva muchos años dentro de la iglesia y ella era consejera de la iglesia. Y mi mamá decía que verdad con amor es bien tomada, pero verdad
como quien dice, a la brava, es un agravio para la persona. Exacto. Ahora bien, muchos, y a mí me pasó, en algunos momentos que yo cometí errores, mis líderes llegaban como pretendiendo ser ellos perfectos y que nunca pecaban. Y, ¿cómo pudo hacer eso? Nosotros seríamos incapaces. Si algo he entendido por la Escritura, Romanos capítulo 3, no me lo crea a mí, créaselo a la Escritura, es que dice que no hay justo, ni aunque uno. No hay ninguna persona en este mundo, cristiana o no cristiana, que sea totalmente justa. No hay ni siquiera una. El problema de muchas personas es que terminan envaneciéndose y creyéndose más que los demás porque se consideran que son muy justos o muy santos en comparación al hermano o a la hermana que ha fallado. Romanos 3 del versículo 10 en adelante. No hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ni siquiera a uno. No hay quien entienda, porque todos a una se desviaron, todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y después dice cuál es la conducta del hombre. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, sus manos están manchadas de sangre inocente, y tantas cosas que hacen. Hasta que llega ya al versículo 23, donde dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Señor. Como dice Santiago 3:2, porque todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, ese es varón perfecto, capaz de refrenar también su cuerpo entero. Pero él dice, el hermano Santiago, el escritor de Santiago, él dice, no, porque es que muchos tropiezan, no dice, porque todos tropezamos. En la Reina Valera no dice tropezamos, sino dice, porque todos fallamos muchas veces. Y se incluye él, el pastor de la iglesia, el escritor del libro que está ahí consignado en la Biblia, él se incluye. Él no dice porque muchos pecan, no dice porque muchos fallamos, porque muchos tropezamos. Ahora, la actitud del que debe restaurar al hermano y a la hermana, su primera actitud o la actitud que en realidad refleja su madurez espiritual, es que esa persona debe acercarse en un espíritu de humildad, reconociendo que él mismo como persona puede estar sujeto a fallar aún de la misma manera que el hermano y la hermana. Yo jamás sería infiel, pastor. Mentiroso o mentirosa. Pero yo me conozco. Yo jamás haría eso. Ese es su pensamiento. En ese momento es su pensamiento. Pero su carne, que vive en pecado, Dios nos guarde, puede llevarnos a eso. Acuérdense San Juan capítulo 8. La mujer adúltera. La encontraron en el acto mismo del adulterio, ¿cierto? Y siempre repetiremos lo mismo. Cuando dice que la encontraron en el acto mismo del adulterio, quiere decir que la encontraron con el Señor. Y la ley decía que tanto él como ella, los dos, tenían que ser sacados fuera de la ciudad y apedreados, ¿cierto? Pero paradójicamente que solo llevaban arrastras a la mujer, al varón no lo llevaban por ningún lado. Alcanzó a escaparse y lo alcahuetearon. Como hacen en muchas congregaciones. Condenan a unos, pero le alcahuetean a otros. Vuelvo y lo repito para que les quede bien entendido. Como hacen en muchas congregaciones. Humillan, golpean y lapidan a unos, pero le tapan y le alcahuetean el pecado a otros. Nosotros debemos de ser de una sola pieza. O la doctrina cristiana o la formación cristiana y sus corresponsabilidades y aún sus exigencias y y la disciplina es para todos o no es para ninguno. Así es sencillo. Y cuando la iban a matar, cuando la iban a apedrear, nos sorprendemos que ven a Jesús y le dicen, bueno, ¿usted qué dice? ¿La matamos o no la matamos? Y él dice, no, la ley dice que hay que apedrearla. Apedréenla. Pero el que de ustedes. Y acuérdense que ahí van sacerdotes, ahí van fariseos, escribas, maestros de la ley.
Iban personas, iba de todo en el pueblo. Con la piedra en la mano. Con la piedra en la Desde mano. los más pequeños hasta los Iban desde los más pequeños hasta los más jóvenes. Pero el que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra contra aquella mujer. Y dice la Escritura, para no alargar más este asunto, que todos, acusados por su propia conciencia, dejaron sus piedras y se fueron. Y lo que más me sorprende es que después de que todos se van, Jesús queda con la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te estaban señalando? Los que te estaban humillando, los que estaban a punto de matarte y de echarte al infierno. Porque recuerde que cuando la palabra habla de condenación, se refiere a que el alma está perdida y ya está en el infierno. Cuando usted condena a otra persona, usted está diciendo prácticamente que esa persona va al infierno. ¿Qué sabe usted, hermano? Si esa persona va a ir al infierno o no. Esa decisión solo le compete al Señor. Hay un versículo, pastor, que dice, ¿quién eres tú, hombre, para que juzgues? En Corintios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿No sabemos que en lo que juzgamos a otros nos condenamos a nosotros mismos? Mire esto. Y él le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Ella dice: no, Señor, todos se fueron, no queda ninguno. Y él le dice a ella: pues ni yo, ni él, que es el único que puede salvar eternamente o condenar eternamente a una persona, dice: pues ni yo te condeno. Miren la actitud de Jesús, siendo Dios hecho hombre. No condenó, no menospreció, no humilló, no pisoteó a la mujer que estaba en pecado y que había sido sorprendida en pecado, sino que con un espíritu de amor, de mansedumbre, nunca imponiéndose él por encima de ella, mostrándose superior a ella, sino al contrario, con ese espíritu de mansedumbre y humildad, la levanta, la restaura, le perdona y le dice: levántese, vaya, siga su vida, pero no peque más. ¿Cuál sería el gozo tan tremendo de esta mujer? Ser librada de la muerte. Y por las palabras que Cristo le dijo a esos hombres, también fue dignificada, porque ninguno de los que en ese momento habían hablado mal de ella se podían atrever a seguir hablando mal, porque al irse y dejar las piedras, reconocieron que ellos estaban en la misma condición que ella. Pero esa es la actitud con la que funcionan muchas congregaciones. No. No, porque en muchas congregaciones se habla mal del hermano, se habla mal de la hermana, se creen propietarios de las personas. ¿Cuándo fue que lo hablamos en el discipulado? Creo que fue en esta semana que lo hablábamos. De que, pastor, que no me acuerdo cuál fue el asunto, pero yo estuve diciéndole al hermano, dice: no se preocupe, yo no soy su dueño, ni la iglesia es su dueño. Usted es libre. No, sí, pastor, pero es que yo le sí, pero entienda que yo no soy su dueño. Nuestro dueño, nuestro Señor es el Señor Jesucristo. No es otro. Pero en algunas iglesias no se puede ni siquiera conseguir novia si el pastor no da permiso. ¿Cómo es esto? No se puede conseguir novia si el pastor no da permiso. Y yo sé que a más de uno aquí les ha pasado eso. Imagínense. Sigamos mirando la Biblia. Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 14, dice lo siguiente: vístanse pues como escogidos de Dios. ¿Cómo qué? Escogidos de Dios. Vístanse. ¿Qué significa la palabra vestirse? ¿La cita bíblica es? ¿Cuál es? Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. ¿Qué significa vestirse? El comportamiento. Es decir, si usted es cristiano, compórtese como un escogido, como un hijo de Dios. ¿Cierto? Esa palabra vestirse no es decir póngase corbata. No, al cristiano no lo hace la corbata. No, señores. Al cristiano lo hace su actitud. Su relación con Dios, pero su actitud con los hombres. Porque muchos profesan una actitud, una relación: yo con el Señor oro, yo hago, yo deshago, pero con su relación hacia los demás, perdónenme, pero son unas castas. Son arrogantes, petulantes, vanagloriosos.
Aquí dice, vístanse como escogido de Dios, santos. Es decir, procurando vivir apartados del pecado y amados de entrañable ¿qué? Misericordia. Es decir, no creyéndote tú superior a nadie, sino sabiendo que tú mismo estás sujeto a las mismas pasiones y que si Dios no lo quiera, puedes caer en los mismos pecados y en las mismas fallas. Vístanse de amor, de entrañable misericordia, de benignidad. ¿Qué es la benignidad? La bondad. Es hacer buenas acciones por los demás. Es ser buenos en realidad. Y dice, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, mis amados hermanos. Y ustedes dirán, pero el pastor cada rato nos habla de paciencia. Hermanos, discúlpenme, pero si usted mira en la Biblia por donde hablamos y por donde leemos, la Biblia nos dice paciencia, paciencia, paciencia. Esto no es algo del pastor Adrián, es algo que la Biblia nos lo dice por todos lados. Pero ¿hasta dónde debo tener paciencia? ¿Hasta dónde ha tenido paciencia el Señor con usted? Exacto, hermana. Dios sabe que nosotros somos ¿qué? Impacientes. Nosotros ya quisiéramos todo ya, así que saben. ¿Sí? Pero yo les hago una pregunta y vuelvo y la digo ahorita. Usted dice, ¿hasta dónde? Y yo les pregunto, ¿y hasta dónde el Señor ha sido paciente con usted? ¿Cuánta paciencia nos ha tenido y nos tiene aún el Señor? ¿Será que al Señor se le ha acabado la paciencia por nosotros? ¿Se agotará esa paciencia? Cuando le preguntó el discípulo, ¿cuántas veces debo perdonar? Exacto. Era porque ya estaba que... Sí. Que se arrancaba todo. Señor, usted está hablando del perdón. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar? Porque, o sea, exacto. Porque yo ya estoy hasta acá. Ya la última y no voy más. ¿Sí? Y él le dice hasta 70 veces 7. Que dentro de la cultura judía no representaba un número en sí, sino la perfección. Es decir, siempre debes perdonar. Amén. Porque el amor de Cristo nos perdonó. Y ese perdón es ¿qué? ¿Por ratos? ¿Por temporadas? Es un amor y un perdón eternos que trasciende todo conocimiento y toda inteligencia. ¿Saben cómo es el perdón de Cristo? Cristo nos perdonó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Efectuó su obra redentora, su salvación y nos perdonó. Y desde hace 2000 años en adelante, siendo perdonados por el Señor, seguimos fallando, seguimos embarrándola, seguimos pecando. Pero su amor y su perdón por nosotros, pese a nuestras fallas, sigue siendo el mismo. Siempre es fiel. Siempre es fiel. El Señor es fiel aunque nosotros no seamos fieles. El Señor cumple aunque nosotros fallemos. Por eso podemos acercarnos confiadamente, porque Él nos brinda un amor, un perdón, una misericordia y una salvación que son eternas. Y por eso la Escritura, como lo decía aquí el hermano de ratos, de la manera que Cristo nos amó y nos perdonó, ¿cierto? Así nosotros también, ¿qué? Hagámoslo con nuestros semejantes. Vístanse pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose. Ojo a esto, no dice aguantándose. Porque muchos hermanos dicen, es que yo no me lo aguanto más. No, él no dice eso. Luego soportar y aguantar de lo mismo. No, señores. ¿Qué es un soporte? Es algo que está ahí porque tiene que estar. Es una base, es algo que sostiene, que está diseñado para aguantar, para resistir el peso que se le ponga encima. Cuando dice soportándose, no dice aguantándose, no. Dice, ustedes que son espirituales, soporten. Como ustedes son fuertes, el Señor le ha dado la facultad de que sean el soporte para aquellos que son más débiles. Dice que significa llevar una carga o peso y también significa sufrir como lo hizo Jesús. Llevar una carga o peso y también significa ¿qué? Sufrir como lo hizo Cristo. El problema es que cuando hablamos de sufrir ya a la gente no le gusta.
Porque nos creemos muy dignos. Porque nos creemos mejores que otros. Y vuelvo y lo digo, muchas veces se lo repito. ¿Y eres tú acaso mejor o más perfecto que el que ha cometido el agravio contra ti? Cuando tú empiezas a ver las cosas de la manera en que Dios las enseña, eso nos empieza a bajar a nosotros de nuestro estandarte de moralidad. Nos baja de nuestro estandarte de altivez, de orgullo, de vanagloria, de perfección, y nos enseña que al igual que los demás, yo soy imperfecto. Que al igual que los demás, con todo lo bueno que yo procuro ser, soy pecador igual que los demás. Y que si hoy estoy en este camino cristiano, no es ni siquiera porque a mí me haya parecido, sino porque el Señor, en su misericordia santa y preciosa, desde antes, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, siendo yo un pecador, le plació escogerme para su salvación y para la gloria eterna. ¿Cuánto le pueden dar la gloria al Señor por eso? Soportándose los unos a los otros y perdonándose. Ay, sí, pastor, yo no puedo perdonar. Esta semana hablé con una hermana y hablábamos del perdón, hablábamos por teléfono, hablábamos como 2 horas por teléfono con ella. Y ella me decía, pastor, es que yo ¿cómo hago para perdonar? Yo le decía, mire, el problema de muchos cuando hablan de perdón es el siguiente. Creen que el perdón, al igual que el amor, tienen el mal concepto de que el amor y el perdón son sentimientos. Ojo a esto, mis amados hermanos, pónganle cuidado acá. Muchos tienen el mal concepto de que el amor y el perdón, son ¿qué? Sentimientos. Y el amor y el perdón no son sentimientos, mis amados hermanos. No, señor. Son decisiones. Son elecciones personales. Cuando usted dice yo no puedo perdonar, eso no es así. Usted sí puede perdonar, lo que no quiere es hacerlo. Señor. Pastor, el problema con respecto a eso es que nosotros, como seres humanos, nos acostumbramos a categorizar el pecado. O sea, nosotros decimos en nuestra mente, oye, este mató a tal persona, no lo puede perdonar, pero si me mintió, si lo perdono, y resulta que pecado es pecado. Y de ahí es donde surge lo que estaba hablando el pastor. Número 1, con relación a lo que usted me dice, me encanta lo que usted está diciendo porque cada día me doy cuenta que hay más personas preparadas para el pastorado. Ya estoy tranquilo por ese lado. Gloria sea al Señor Jesús. Número 2, usted ha dado en el clavo de un asunto muy importante. El problema del perdón también se basa en que muchos categorizan, clasifican el pecado. Mentir no es tan grave. Matar, uy, sí, eso sí es grave. Robar también es grave. Violar, uy, no, eso sí ya. La Biblia nos ha enseñado que pecado es pecado. No hay uno mayor ni menor. Pecado es pecado. Y en el momento en que tú como cristiano dices una mentira piadosa, ya eres igual, hermano, de pecador que el que mata, roba y viola. No, eso no puede ser así. No, porque estamos acostumbrados a vivir bajo nuestra moral, bajo los estándares de la moralidad humana y no bajo la óptica de Dios. Entonces, cuando tú dices, es que él me falló, ella me falló, él me hizo esto, ella me hizo aquello, me hirió, me tocó, ¿eres tú mejor que él o ella? ¿Acaso tú de alguna otra manera no has hecho lo mismo con otros? No, me defraudó durísimo así, pero tú no has defraudado a otros con tus actitudes también. Me hirió, tú no has herido a otros. Quien esté libre de pecado, dijo Jesús, lance la primera piedra. ¿Quién podría hoy levantarse y decir, yo lanzo piedra? Ninguno, mis amados. Los mismos que guardaban la ley pudieron. Ni los mismos de la ley pudieron porque son seres humanos imperfectos. Ahora bien, mis amados hermanos, aquí dice, y perdonándose. ¿Cómo hacemos para perdonar? Decida hacerlo. Mire, Cristo, antes de la fundación del mundo, ya sabía que nosotros
íbamos a ser pecadores. Ya sabía todas las cosas buenas y malas que íbamos a hacer. Y desde antes de la fundación del mundo, Él decidió elegirnos para salvación. Él decidió perdonarnos. Lo que hizo hace 2000 años en la cruz solamente fue ratificar a través de ese sacrificio, de ese derramamiento en la sangre, una lección que Él ya había tomado antes de la creación misma de la tierra. Cuando ustedes, mis amados hermanos, en su corazón dicen, yo no puedo perdonar, usted sí puede perdonar. Y vuelvo y lo digo, lo que pasa es que usted no quiere. Se cierra la banda. Porque usted se cree superior al hermano, a la hermana o a la persona. La Biblia aquí no dice, mire a ver si se aman. Mire a ver si se perdonan. No, dice amándose y perdonándose. ¿Los qué? Los unos a los otros. Con paciencia, con humildad. Veo muchas manos levantadas. Denme un segundo, por favor. Ojo a esto. Sigue diciendo la escritura. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo a usted, hermano, a usted lo ha perdonado, así también usted hágalo con los demás. ¿Cuántos pueden hoy levantar la mano en este lugar y decir que de la manera en que Cristo lo ha perdonado a usted, usted ha sido capaz de perdonar a los demás? Hemos perdonado a nuestra manera, no la ¿Segura? manera. ¿Hemos perdonado cómo? A nuestra manera. Muy bien, hermana. Ojo a esto. Esto se llama ¿qué? Comprensión. Comprensión, entender bien. Yo ayer hice un ejercicio, mis amados hermanos. Ojo a esto. Ayer hice un ejercicio en el grupo. Hice una pregunta. Hice una pregunta en el grupo. ¿Qué significa tal esto? Tengo una pregunta capciosa y pregunté en el grupo. Y muchos empezaron a contestar sin haberle puesto cuidado realmente a la pregunta. Yo pregunté por qué era necesario que ¿qué? Que las almas que están en el infierno en el futuro vayan a ser trasladadas al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué era necesario o es necesario ese cambio de lugar? Y muchos me empezaron a mandar versículos de que el infierno es esto, el lago de fuego es esto, y yo, pero no entendieron la pregunta. Aquí acabo de hacer una pregunta y muchos levantaron la mano y ni siquiera discernieron la pregunta. ¿Qué pregunté yo? Vuelvo y le digo, ¿cuántos han perdonado a los demás de la misma manera en que Cristo lo hizo con usted? Esa fue la pregunta que yo hice. Y muchos ahorita levantaron la mano. Y la hermana Marcela dijo, no señores, así no es. Nosotros perdonamos ¿cómo? A nuestra manera. Si nosotros en realidad fuéramos capaces de perdonar a los demás como Cristo nos perdonó a nosotros, o si en verdad lo estuviéramos haciendo, ni siquiera habría orgullo, rencor, ni eso de que yo perdono pero no olvido. ¿Cómo sabe usted que ha perdonado verdaderamente como Cristo lo hace? Cuando usted ha perdonado y ya ni de eso se acuerda. Porque Jesús dice en la Escritura, el Padre de la Gloria dice que Él cuando nos perdonó, ¿qué hizo con nuestros pecados? Los sepultó en lo profundo del mar. Y dice, y no tendré más memoria nunca de ellos. Ahorita la buscamos, ya ahorita la buscamos. Ojo a esto. Y esto pasa mucho en los hogares. Mi amor, bueno, yo te perdono. Nosotros somos una Biblia. Te perdono y nos abrazamos y lloramos y me perdonaron. 4 días después, pero es que usted tal día me dice, pero luego me va a perdonar. No, yo perdono, pero no olvido. Entonces no perdona como el Señor. Porque el Señor cuando te perdonó, a ti y a mí, cuando nos perdonó en la cruz del Calvario, lo hizo para siempre. Y dice, y cogió todos nuestros pecados y los sepultó en el mar y no tendrá nunca más memoria de ellos. Por eso hoy, como no se acuerda de nuestros pecados, puede vernos con amor.
Pero cuando usted dice que perdona a alguien, pero usted sigue en su mente pensando en todos sus problemas, en todas esas situaciones, pues usted quisiera verlo con amor, pero no puede verlo realmente con amor porque esos pensamientos siguen taladrando su mente y su corazón. Y ahí no hay paz, Señor. Más bien, háganse bondadosos unos con otros, tiernamente compasivos y perdónense liberalmente unos a otros, así como Dios también por Cristo liberalmente los perdonó a ustedes. ¿Qué cita es? Efesios 4:32. Efesios 4:32 para que la anoten. Ahora bien, mis amados hermanos, ni siquiera hemos hablado, son 3 puntos y apenas vamos en el primero. Y todo lo que hemos mirado esto. ¿Pueden ustedes, se sienten en la capacidad de perdonar a otros como Cristo lo hizo con ustedes? ¿Lo estamos haciendo? La vida cristiana no es para decir que somos cristianos. La vida cristiana es para vivir como cristianos. La disciplina eclesiástica nos enseña a todos nosotros que como cuerpo en el Cristo tenemos derechos, deberes, corresponsabilidades. Y en el asunto de la resolución de los conflictos internos, debemos aprender que nosotros debemos actuar para la restauración de otras personas. Usted me dirá hoy, pastor, pero es que hay personas que no quieren aceptar. Bueno, más adelante en este tema seguiremos mirando por la misma escritura qué pasa con aquellos que no quieren. Pero el propósito original de la resolución de conflictos en la iglesia es que cada persona que ha fallado sea restaurada, dignificada. No que sea humillada, pisoteada y menospreciada. ¿Estamos haciendo eso como iglesia del Señor? Por eso yo a muchos hermanos, cuando empecé este tema hace algunos domingos atrás, les decía, nos vamos a dar cuenta que como iglesia todavía nos falta mucho por aprender, mucho por crecer y mucho por practicar como iglesia. Pero ahí vamos. Y gloria sea al Señor, que aunque estos temas no son fáciles, que aunque más de uno empieza en su silla ya a incomodarse y hasta agacharse, ¿cierto? Gloria al Señor, que como familia en la fe podemos hablar con amor, con dignidad y respeto de estos temas como iglesia y crecer juntos en el conocimiento del Señor. Amén. Les voy a invitar que se coloquen sobre sus pies, vamos a dejar hasta ahí.